característica con los pacientes o las pacientes con bulimia, y tienen una dificultad para evitar el atracón. Una vez que empiezan a probar el alimento, se siguen y se siguen y se siguen hasta que se lo terminan, hasta que se termina la caja de los chocolates. Pásenme la siguiente. Y las conductas compensatorias, que ustedes también conocen muy bien, la más común es recurrir al vómito, el uso de laxantes o diuréticos en 3 de cada 10 pacientes, el ejercicio excesivo, y esto es importante de definirlo, sobre todo cuando uno hace un cuestionario rápido, porque debe de estar claro para el chico o chica que uno entrevista que se trata de un ejercicio que se sale de lo normal. Por ejemplo, interfiere con tu actividad, prefieren hacer ejercicio que otra cosa, se hace en horarios poco habituales, en los extremos del día, porque comieron mucho la noche anterior, entonces en la madrugada están haciendo ejercicio, en lugares poco apropiados. El ejercicio continúa aún que el paciente esté enfermo o lesionado, o sea, está por encima el ejercicio de cualquier cosa porque es una conducta compensatoria. En el caso de los diabéticos, suprimir la dosis de insulina es una cuestión común y de riesgo, porque saben que al suspender la insulina, evidentemente la descompensación metabólica los lleva a bajar de peso. Pásenme la siguiente. Estos atracones, pásenme la siguiente. Estos atracones y conductas compensatorias se presentan al menos 2 veces a la semana en los últimos 3 meses. Esta es una condición que establece el DSM-4, perdón, o 5, que ya es el último. El diagnóstico de bulimia no se establece si la alteración aparece en el curso de un cuadro de anorexia. Ahí lo consideran un paciente portador de anorexia con episodios de bulimia. Pásenme la siguiente. ¿Cuáles son las comorbilidades que le generan un mayor riesgo, un peor pronóstico a los pacientes? Psiquiátricas, el consumo de sustancias, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos en el caso de la anorexia, trastornos de personalidad, trastornos en el control de impulsos, cleptomanía, tricotilomanía, conductas suicidas desde luego. Y las comorbilidades médicas más comunes son la diabetes mellitus tipo 1, obesidad, síndromes de mala absorción, alteraciones de la función tiroidea, enfermedad por reflujo gastroesofágico y las consecuencias que le acompañan. Pásenme la siguiente. ¿Cuáles son los estudios que pueden ser útiles en el abordaje de estos pacientes? Los que ustedes ven aquí, particularmente en las y los pacientes que yo he atendido, es un niño y las demás son niñas. El perfil de lípidos, la alteración, o sea, no es común encontrar un adolescente o una adolescente con el perfil de lípidos, con el colesterol total bajo, no es una cosa común, es una edad en la que está en cifras normales, nunca por debajo de los límites bajos, y sin embargo esto es una cuestión constante. Pásenme la siguiente, por favor. ¿Cuándo deberíamos referir al paciente a tratamiento psiquiátrico? Cuando hacemos el diagnóstico, debemos de pedir asesoría psiquiátrica. Si nos queda duda con el diagnóstico y necesitamos un abordaje más adecuado en la esfera psiquiátrica, pérdida de peso del 10 al 25%, sin causa aparente, quiere decir después de haberle estudiado concienzudamente y saber que no tiene un problema orgánico. Presencia de episodios bulímicos regulares, negativa absoluta a comer, síntomas depresivos, riesgos de autolesión. El tratamiento, desde luego, de este problema debe de ser multidisciplinario, con la participación de todos los especialistas que tengan que ayudarle a estos pacientes. Pásenme la siguiente. ¿En qué casos se deben de hospitalizar estas pacientes o estos pacientes? Cuando es el último recurso, cuando la estabilización es imprescindible para salvar la vida. Es urgente cuando hay una pérdida de peso importante, cuando hay alteración de la conciencia o convulsiones, cuando hay
trastornos del equilibrio hidroelectrolítico, cuando hay alteraciones secundarias a esta afección sistémica, cuando hay trastornos del ritmo, síncope, sangrado tubo digestivo, etc. Pásenmelo. Miren, la necesidad, digamos, un poco de conocer un poco más del problema nos llevó a hacer una muy sencilla investigación, sencilla al presentarla, no tan sencilla para hacerla, porque pues implica un trabajo de campo importante. Pásenme la siguiente, por favor. Miren, esta es una referencia del boletín del Hospital Infantil de México, y a mí me llamó la atención esta conclusión al que llegan estos autores. En México no existen estudios epidemiológicos representativos de la población en riesgo. 0.9% de los varones y 2.8% de las mujeres presentaron 3 o más indicadores. Entonces, conviene recalcar esto para que lo comparemos con lo que nosotros más o menos pudimos ver. Pásenme la siguiente. Hicimos un estudio con estas características en estudiantes del nivel secundario y bachillerato en rangos de 13 a 18 años de edad. Se realizó un cálculo de la muestra estimando un 98% de confiabilidad. Se realizó una estratificación de la muestra considerando 5 sectores de la ciudad, escuelas públicas y privadas. Pásenme la siguiente, por favor. Este es el cálculo de la muestra, que no entiendo absolutamente nada, pero resultó que deberíamos de incluir 1.709 estudiantes. Y entonces dividimos la ciudad en cuadrantes, ocupamos el norte, el sur, el este, el oeste y el centro. En cada área tratamos de parear una escuela pública y una escuela privada para que no tuviéramos el sesgo del nivel socioeconómico, del nivel de acceso a los medios, del nivel de acceso a los médicos, etcétera, etcétera. Pásenme la siguiente. Aplicamos esto que está en la guía de práctica clínica, que es el cuestionario breve para conductas de riesgo, para conductas alimentarias, y estos fueron los resultados. Miren ustedes, estos son los indicadores y estas fueron las cifras totales cuando el indicador fue positivo y cuando el indicador fue negativo, y el porcentaje. Entonces, en estos casos, vean ustedes cómo, por ejemplo, el miedo a engordar se presenta en un alto porcentaje de niños o de adolescentes. Los atracones también de manera elevada. Ahora, déjenme decirles que aquí, pues el grupo de estudiantes que colaboraron para hacer el estudio, los capacitamos para que explicaran a cada grupo que se le aplicaba el cuestionario, que les explicaran especialmente, por ejemplo, el ejercicio, la dieta, el uso de medicamentos, y este último punto que ahorita vamos a comentar, que nosotros incluimos, es una pregunta más al cuestionario donde les decíamos si habían sido invitados a alguna página de anorexia, si habían recibido información que los invitara a unirse, que si habían tenido la curiosidad de consultar una página de esta naturaleza por medios electrónicos o por algún otro medio. Pásenme la siguiente. Miren ustedes la prevalencia de las conductas aisladas. Y miren ustedes cómo estas, que son las conductas, el uso de medicamentos, de diuréticos y de laxantes, pueden entre las tres alcanzar prevalencias muy elevadas cuando se las compara con lo que ya está publicado, 9.6%, cuando se las compara juntas. Y existen indicadores donde las comparan juntas. Existen algunos estudios donde suman 1, 2, 3 o 4 conductas. Pásenme la siguiente, por favor. Solamente voy a resaltarles de estos resultados. Pásenme la siguiente. Dele clic, por favor. La edad más común de trastornos. Pásenme la anterior, por favor. La edad más común es. Estas son el total de los individuos incluidos. Y vean ustedes cómo la cifra que más se repite son los 14 años en el caso de las mujeres y los 18 años en el caso de los varones, es decir, las conductas de riesgo
cuando fueron positivas se presentaron más en estas edades. Y estas fueron las que alcanzaron, digamos, la cifra positiva más elevada. Pásame la siguiente. Y luego, cuando se las compara entre escuelas públicas y escuelas privadas, aquí la edad que más se repite en las escuelas públicas son 13 años y en las escuelas privadas 14 y 18 años. Es un resultado, digamos, bimodal. Y vean ustedes cómo las conductas son más o menos las mismas, pero sí llama la atención, por ejemplo, que algunas de las conductas pueden triplicarse o duplicarse en el caso de las escuelas privadas. Por ejemplo, estas conductas que son ya el uso de medicamentos diuréticos y laxantes, vean ustedes las cifras que vemos en escuelas públicas y se triplica o se cuadriplica en escuelas privadas. Así que, en particular, estas conductas son mucho más intensas en los pacientes que tienen más recursos y más acceso probablemente a los medios y a este tipo de informaciones. Pásame la siguiente, por favor. Ahora, ese es el global de las pacientes, pero ya luego viene un trabajo de identificar cuáles cuestionarios suman más riesgo. O sea, qué chico de los 1700 sumó más puntos en su propio cuestionario. Aquí ya la cifra, desde luego, es menor, pero ya estás identificando una persona que reúne más conductas de riesgo. Entonces, hay una manera de codificar ese cuestionario que lo pone entre 0 a 10 puntos sin riesgo y mayor de 10 con riesgo. Miren ustedes cómo nosotros encontramos este número de pacientes con mayor riesgo, 124. Sin embargo, vean ustedes cómo en determinadas edades, por ejemplo a los 15 años, encontramos un buen número de pacientes con riesgo. A los 14 años, otro número de pacientes con riesgo, y este sería el porcentaje en esas edades con riesgo. Y ya digamos el promedio del grupo de pacientes que fueron estudiados fueron el 7.25%. Pero más aún, pásenme la siguiente. Pásenme la siguiente. Si nosotros los vemos por género, entonces vemos que las mujeres desde luego reúnen un casi 10% de personas con riesgo contra un casi 4% de los varones. A ver, dele clic, creo que viene una cifra ahí abajo. Otra más. Denle otro clic más. Pero hay otra manera más de codificar, que es cuando un individuo en 8 respuestas tuvo una respuesta positiva. El cuestionario le confiere más valor a las respuestas de uso de medicamentos, de vigorexia cuando realmente es patológica, de laxantes, de episodios de vómito, pero hay otros estudios donde incluyen 8 respuestas positivas, aunque hayan sido solamente el miedo a engordar. Cuando nosotros revisamos cuestionarios que tuvieran 8 puntos, entonces encontramos una cifra mucho mayor, 367 individuos, lo que representa el 21.4%, y entonces eso sí se va muy por encima de lo que se puede ver en otros estudios. Pásame la siguiente, por favor. Así que la conclusión de esto sería que un 7.5% de los adolescentes manifiestan conductas de alto riesgo para un trastorno de la conducta alimentaria. En este porcentaje sí, 7.5 de alto riesgo, porque solamente incluimos conductas de alto riesgo. Algunas conductas de riesgo alcanzan una prevalencia superior al 69%, al menos en esta población. La población de escuelas privadas con un nivel socioeconómico más elevado manifiestan una prevalencia mayor que la población de escuelas públicas y en algunos indicadores duplican o triplican la prevalencia.
El empleo de medicamentos es una conducta de riesgo que debe ser analizada con detenimiento, pues puede alcanzar una prevalencia mayor. Se requiere investigar en la población de menos de 13 años, derivado del concepto de intervención temprana mejor pronóstico. Nosotros nos quedamos hasta los 13 años y sin embargo encontramos que en los 14 y 13 años había frecuentes conductas de riesgo. Entonces, ¿qué está pasando con niños de menor edad? Pues probablemente ya también están involucrados en este tema. Pásenme la siguiente. Así que esto es un drama para muchas familias, pero es un problema que suele mantenerse oculto. Suele la familia tratarlo de manera muy secreta, y por lo tanto no ha dado, creo yo, oportunidad a que haya un mayor interés de todos los médicos en conocerlo, en acercarse y en tener la creación de un grupo. Yo creo que ese es el camino, crear grupos que tengan mucha experiencia en el tema y que representen una respuesta para estas pacientes, porque en realidad es un problema difícil de abordar. La detección y la intervención temprana es la mejor ayuda. Pásenme la siguiente. Ahí quedó. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. El Ángel, no sé si existe alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de lo que es el... Felicidades por llamarnos la atención, porque aunque eso parecería distante, cada vez tenemos gente más allegada, el dato más cercano. Bueno, ¿qué se les hace a estos chicos? Porque es increíble que la cantante de los Carpenters falleció de esto, ¿no? Y gente de Jalapa que ha fallecido de esto, ¿te has enterado? ¿Qué les pasa? O sea, ¿por qué se les van estos los casos a los pacientes, al médico, ¿no? ¿Qué intervención contundente? Gracias. Bueno, si lo vemos, la mortalidad a largo plazo pues es comparable con cualquier otra psicopatología, incluso superior. El tema fundamental es, primero, que cuando los padres se dan cuenta, el problema está ya muy arraigado en el niño o en la niña o en el adolescente. Porque existe mucha información que les permite mantener el problema a la sombra y sin que los padres se den cuenta, ¿no? También, desde luego, creo yo que forma parte de la dinámica de cercanía, de convivencia y de comunicación con los chicos o chicas. Y la otra cuestión que creo que interviene en esos casos fatales es el hecho de no tener un conocimiento adecuado sobre el tema e intervenir de manera inadecuada, intervenir con conductas punitivas, por ejemplo, intervenir directamente con una terapia aislada, ¿no? Con una terapia psiquiátrica, con medicaciones, como está descrito, ¿no? Que al no tener un conocimiento más profundo, un entrenamiento más como se tiene para muchos problemas, ¿no? Para muchos problemas, los pediatras, los médicos, los especialistas han desarrollado entrenamientos puntuales que te permiten ir de la mano con un problema. Por eso, de veras, les decía yo sin mentir, que pues es mucho más fácil reunir los criterios de artritis crónica juvenil, ver cómo están sus parámetros, ver si tiene indicaciones, en qué momento le vas a indicar la inducción a la remisión, explicarles a los padres y que te firmen que le vas a dar un inmunosupresor, dárselo en la dosis que es correcta, vigilarle que no tenga mielosupresión y ver cómo va, ¿no? Y decirles, a lo mejor le va. Es mucho más sencillo que abordar un problema así, porque necesitas abordarlo bien, necesitas abordarlo realmente de manera multidisciplinaria, necesitas la cooperación de la familia, necesitas que la familia esté interesada en resolver el problema de una manera adecuada. Y yo diría que la experiencia que yo he visto fundamentalmente con el doctor Velasco Fernández, que tuve la oportunidad de tener con él, creo que 8 pacientes, fue que decía, a los padres no se estresen. O sea, un padre demasiado angustiado no ayuda mucho. Así que
hay que guardar la calma, hay que estadificar el problema, hay que confrontar al chico con el problema. Y él como psiquiatra decía, en anorexia se puede intervenir una terapia breve y lo que se mejoró, se mejoró. Afortunadamente los casos cercanos que yo he visto han mejorado y pues espero que así fueran todos los que vemos, ¿no? Como psiquiatra me quedaba siempre la duda en esa frase que él decía, ¿no? Se puede intervenir poco, así es que hay que hacerlo bien. Sí. Una pregunta nada más. Supongamos que en consulta detectamos por ahí algunos indicios de los que acaba de decir. ¿La Secretaría de Salud ya tiene algún equipo, algún programa, abordaje multidisciplinario? Digo, ahorita que está usted allá en el Olimpo allá. Okay. No que yo sepa, pero sí yo he tenido la oportunidad de trabajar con el doctor Alejandro Escalante, con un par de pacientes después del fallecimiento del doctor Rafael Velasco. Y bueno, yo creo que tienen la capacidad desde luego de atenderlos, tanto el lugar, que por cierto, y dicho sea de paso, que yo ahora que estamos ahí en la Secretaría, es una sorpresa ver que es un lugar bastante digno, el Hospital de Salud, el Instituto de Salud Mental, muy digno, acreditado, y luego ha conservado sus condiciones de acreditación muy bien, con el director que es muy entusiasta, y él se ha involucrado también en estos temas. Yo no creo que haya dificultad para que atiendan una paciente ahí. Yo no los he atendido ahí particularmente, sino en forma privada. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Le damos las gracias, doctor. Iba a ser justamente la misma pregunta que el doctor Valencia, pero ya me la ganó y bueno, ya nos las contestó. Y bueno, le agradecemos muchísimo, le damos un aplauso, le damos un diploma de reconocimiento. Excelente ponencia, muchísimas gracias. Excelente trabajo también. Gracias.